buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo, por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Orando y pensando sobre el tema que hoy les compartiría, Dios llamó mi atención a este interrogante. ¿Qué deseas para tu vida? ¿Qué necesita el hombre, la mujer, para sentirse completamente realizada en esta vida? Inmediatamente varias palabras vinieron a mi mente. Por ejemplo, amor, la conexión profunda con otros y con uno mismo basado en la aceptación y el cuidado y la empatía. La abundancia es la percepción de que se tiene lo suficiente para vivir en paz, tanto en lo material como en lo emocional. La salud, el equilibrio físico, mental y espiritual que permite disfrutar plenamente de la vida. La paz, la tranquilidad del espíritu que surge cuando se vive en armonía consigo mismo, con los demás y con el entorno. El propósito, un sentido claro de dirección y significado que guía nuestras acciones y da valor a nuestra existencia. La gratitud, el reconocimiento consciente de las bendiciones y logros en la vida, lo que transforma lo ordinario en extraordinario. Justicia, vivir en un entorno donde se respeten los derechos propios y de los demás, contribuyendo a un equilibrio personal y colectivo. Y por último, libertad, la capacidad de elegir y actuar conforme a nuestros valores y deseos sin ataduras que limiten nuestra autenticidad. Lógicamente que vinieron muchas más palabras a mi corazón, pero todas estaban dentro de estos 8 grandes grupos. Lo siguiente que vino de parte de Dios fue: ¿y qué hace el ser humano para alcanzar estas cosas? ¿Te has puesto a pensar qué haces tú para alcanzarlas? Yo mismo estuve intentando alcanzarlas durante mi juventud, como veo que lo hacen mis hijos hoy y miles de personas en todo el mundo. Todos ponen dedicación, esfuerzo, perseverancia, enfoque, trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Ahora, lo sorprendente de este descubrimiento es que todas las cosas que anhelamos los seres humanos para lograr ese estado de plenitud, felicidad y sentirse completamente realizado en esta vida, ya fueron dadas por Dios de manera completamente gratuita. Solo es necesario aplicar una fórmula dada por el mismo Dios hace más de 2000 años y listo. ¿Te gustaría conocer cuál es esa fórmula? Pero antes de darte la fórmula que te permitirá llegar a la plenitud, veamos lo que ya hizo Dios por ti. Acompáñenme, por favor. ¿Se acuerdan? La primera palabra era amor. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda que hay que tener mucho amor para hacer esto, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, en función de estos 2 registros bíblicos, ya sabemos que el amor de Dios ya lo tenemos dentro nuestro. La segunda palabra clave que necesitamos para desarrollarnos es abundancia. Fíjense, por favor, Juan, capítulo 10, versículo 10, en la parte B de este versículo, Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravilloso, ¿no? Ese es el propósito, o uno de los propósitos por los cuales Jesucristo vino al mundo, para que tengamos vida y para que esa vida sea en abundancia. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, tiempo pasado, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué vida? A la vida natural, a la vida del ser humano y a la piedad. ¿Qué significa piedad? A la vida espiritual. Todas las cosas que pertenecen a esta vida terrenal y a la vida espiritual ya nos han sido dadas por Dios. Por lo tanto, tenemos abundancia. Salud, otra cosa importante para poder desarrollarnos, porque no nos sirve de nada tener abundancia y amor si nuestra salud no está bien. Fíjense, por favor, Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía nuestro Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es uno de los tantos propósitos de la venida del Señor Jesucristo. Él vino y nos dio todas estas cosas. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó, Jesucristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la medida en que nosotros conozcamos todas las cosas que Dios ha hecho ya por nosotros podemos adquirirlas, tomarlas para nosotros mismos. ¿Qué otra cosa necesita el ser humano para desarrollarse? Tener paz. Paz no solamente en lo interior, sino también paz en lo exterior. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe de Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no? Ya tenemos la paz. ¿Qué otra cosa necesitamos para desarrollarnos en plenitud? El propósito. Jeremías, por favor, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué anhelas? Dios está ahí dispuesto a darte lo que necesitas. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? En esto pensar. Porque eso va en la medida en que en nuestra mente, en nuestro corazón, abunden los pensamientos de anhelos, de propósitos, eso Dios lo va a traer para nosotros, porque Él dice que Él está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Gratitud. La gratitud es esencial porque abre la ventana de los cielos, abre la ventana a la abundancia, a la paz. El ser agradecido es fundamental en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed o haceos agradecidos. ¿Cuánto agradecidos tenemos que ser a Dios que nos ha dado todo? La vida, este universo, la tierra, todo Dios nos dio para que nosotros vivamos vidas abundantes. ¿Qué otra cosa necesita el ser humano para desarrollarse en plenitud? Justicia. Fíjense, Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Salmos, por favor, 37, versículo 6. Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Maravilloso, ¿no? ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros, seres humanos, para alcanzar esa plenitud que todos deseamos?
libertad. Juan, por favor, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, por favor, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por último, chicos, 2 Corintios 3, 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué maravilloso es entender y ver claramente en la palabra de Dios cómo las cosas que necesitamos para desarrollarnos en plenitud y tener todo aquello lo que anhelamos, ya fue dado por Dios. Todo lo que el ser humano desea alcanzar ya fue dado por Dios, como lo acabamos de ver. Solo nos falta conocer cuál es la fórmula para alcanzar esa plenitud de vida, y la fórmula está bellamente expresada y ustedes la tienen que haber escuchado muchas veces, pero quiero que la vean a la luz de lo que acabamos de ver. Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y comenzando a leer en el versículo 25 dice: Jesucristo mismo nos enseña y nos exhorta. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, por las cosas materiales, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón, el rey, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vimos todas las cosas que Dios ya ha hecho, vimos todas las cosas que Dios ya nos dio. ¿Para qué buscarlas si ya las tenemos? Ahora, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, acá el énfasis está, los necios, los tontos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y acá está la clave. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, todos nosotros anhelamos desarrollarnos y tener vidas plenas, completas, que nuestro corazón rebose de felicidad, que no nos falte nada, que todo lo que deseamos esté al alcance de nuestras manos. Ahora, Dios nos exhorta por medio de su palabra a que apliquemos la fórmula. Y la fórmula es no afanarse, no preocuparse por las cosas materiales, porque Dios ya nos las dio. Quiero poner un ejemplo tonto. ¿Alguna vez viste a un animal arrodillarse y pedirle a Dios por su comida? ¿Alguna vez viste a un animal, a una ballena, a un león, a lo que sea, preocuparse por la comida o por sus necesidades para subsistir y para vivir? Ellos desarrollan vidas plenas, lo acabamos de ver. Vimos el ejemplo de las aves, vimos el ejemplo de las plantas, cómo se desarrollan, cómo brillan con la gloria con la que Dios las vistió. Y Dios hace una comparación diciendo que ni el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como los lirios del campo.
¿Por qué no nos sentamos a reflexionar y decir, nosotros tenemos un Dios creador de los cielos y de la tierra que alimenta a todo el universo? ¿No nos va a dar con Él las cosas que necesitamos cuando acabamos de leer que nuestro Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas? ¿Por qué salir a buscarlas si solamente lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia? Y cuando nuestro enfoque sea estar en comunión con Dios, conectarnos con Dios, ser uno con Dios, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, todas estas cosas que hacen a nuestra felicidad, que hacen a nuestra plenitud, que hacen a nuestro desarrollo humano, serán añadidos. Este es el enfoque, esta es la fórmula. No es ningún secreto, está escrito en la palabra hace más de 2000 años. ¿Por qué somos tan ciegos e intentamos conseguir las cosas que Dios ya nos dio por nuestro propio esfuerzo? Cuando el único esfuerzo nuestro simplemente tiene que ser el de poner a Dios primero, el de buscar a Dios, a su reino y su justicia, y todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos con plenitud serán añadidas. Mi exhortación es que busques a Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Enfócate en Dios. Trata de convertirte y hacerte uno con Dios. Conéctate con la fuente universal. Conéctate con ese Padre amoroso que te dio amor, paz, que te dio todo. Y en la medida que te conectes, que seas uno con Dios, todas las demás cosas van a ser añadidas, porque Dios conoce antes que vos qué tienes necesidad, qué es lo que necesitas. Antes que te aparezca la necesidad, Dios ya te la va a estar supliendo. Le doy gracias a Dios porque estoy descubriendo en este caminar, en este andar, que esto que Dios ha prometido hoy se está cumpliendo en mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de buscarlo por mis propias fuerzas y comencé a buscar a Dios y conectarme con Dios. Esta es mi exhortación para que a ti no te falte nada, para que tengas salud, amor, dinero, abundancia, prosperidad, paz, justicia, libertad. Todo lo que anhela tu corazón, Dios lo tiene para ti. Pero primero es necesario que te conectes con la fuente de vida que es Dios. Deseo lo mejor para tu vida, que esta enseñanza te ayude a edificarte para alcanzar todo aquello que tú deseas y anhelas, porque Dios ya te lo ha dado. Solo tienes que aplicar la fórmula. Que Dios te bendiga y te veo el próximo domingo. Chao, chao.